Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a este espacio en el que hacemos entrevistas y contamos noticias, hechos que están ocurriendo. Nos ha llamado y preocupado, nos ha llamado la atención y nos ha preocupado mucho la publicación que han hecho dos doctores en economía, el doctor Javier Herrera y el doctor Javier Escobar, en el diario Gestión el viernes pasado, en el que alertan que el sistema estadístico está bajo amenaza. ¿Qué es lo que dicen? Que el gobierno pretende cambiar la rectoría de la medición de la pobreza multidimensional y quitársela al INEI y asumir el MIDIS esa medición. Eso es más o menos lo que yo entiendo, pero quien nos va a explicar esto muy bien es el doctor Herrera, que hace parte del Consejo Consultivo de la Medición de la Pobreza y que es quien está haciendo esta alerta. Doctor Herrera, gracias por estar en Epicentro. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Bueno, expliquemos en qué consiste este decreto supremo que planea sacar el gobierno y que a ustedes les parece que es preocupante. Quizás antes de responder esto, un elemento de antecedente para que se entienda mejor el tema, y es de que, en primer lugar, el INEI tiene la rectoría del Sistema Nacional de Estadística y es una rectoría que ejerce sobre el conjunto de los indicadores sociales, económicos, entre ellos explícitamente el tema de la pobreza. Luego se nombró una comisión por decreto supremo, igualmente en el año 2012, en el cual se asigna a esta comisión la función también de aconsejar, acompañar al INEI en la medición de los indicadores de pobreza y otros indicadores relacionados. Esta comisión tenía como plan de trabajo la medición de la pobreza multidimensional ya establecida, digamos, había una hoja de ruta, y el gobierno también en julio de 2023 emitió un decreto dando un plazo menor, digamos, a la comisión y al INEI para producir un informe sobre la pobreza multidimensional en que se diera cuenta de esas múltiples dimensiones, tomando en cuenta un informe previo del MIDIS. Esta tarea se cumplió cabalmente en los plazos establecidos y el INEI publicó el informe de un tablero de control de pobreza multidimensional. La comisión emitió una declaración y al mismo tiempo se planteó una hoja de ruta. Ahora bien, la situación actual es de que este decreto supremo que está en curso de aprobación propone retirarle al INEI la función de medición de la pobreza multidimensional, tanto del tablero de bordo como de un indicador sintético. Y al mismo tiempo, transferirla al MIDIS, quien sería el encargado de esto, por un lado, y por el otro lado, la comisión, digamos que se reunió en 8 oportunidades, había avanzado ya con un trabajo, con un informe, entonces, en cierto modo, se vuelve a foja cero, desconociendo el trabajo de la comisión, yendo en contra de la autonomía y la rectoría del sistema estadístico de la parte del INEI para transferirlo al MIDIS, ¿no? Ya, a ver, entonces vamos por partes. Empecemos primero, Angie, por favor, muéstranos el tablero de medición de la pobreza multidimensional que tenemos ahí preparado. Este tablero contiene los 29 indicadores, entiendo que son estos, ¿cierto? Que hablan de acceso a la salud, a educación, vivienda y entorno, servicios básicos, conectividad, seguridad, empleo y previsión social y energía. Y entonces, el acceso a todos esos servicios, digamos, y a todos esos beneficios de hacer parte de un Estado, pues es el que ustedes combinan en este tablero y muestran una multidimensión de la pobreza. Es para explicarlo mejor, ¿no? Eso se hace con distintas encuestas, ¿cierto? Se consigue con información que hace el INEI. ¿Y cómo se construye este tablero? Bueno, para empezar, eso fue objeto de una discusión, se tomó en cuenta el documento de base que el MIDIS proporcionó al INEI y se completó, se mejoró, se modificaron algunas de las dimensiones, algunos de los indicadores. Hubieron reuniones con miembros de la comisión, pero también se formuló un proceso participativo, transparente, de consensos, en la medida en que son decisiones también eminentemente normativas,
y es necesario esos consensos a nivel de la sociedad y a nivel de los sectores, de suerte que respondan a políticas públicas. Y es así como se llegó a este tablero de bordo con esas dimensiones y esos 29 indicadores. Hay que acotar también que muchos de estos indicadores van más allá de lo que se había propuesto, en el sentido de que más allá de medir accesos, se mide también calidad de los servicios. Es decir, por ejemplo, en términos de rendimiento de educación, en lugar de simplemente medir el número, la proporción de niños matriculados, y más importante es el resultado de esa educación, a la medida que ya hay una cobertura casi completa de, por ejemplo, educación primaria, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro. En ese nivel, en ese detallado de la educación, por ejemplo, dice carencia en logro educativo en personas 17 años de edad o más, estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel no satisfactorio en lectura, en matemática, ¿no? Entonces es mucho más detallado y eso habla no solamente de, sí, llegaron a cuarto de primaria, sino que en cuarto de primaria tienen un déficit en aprendizaje, por ejemplo. Claro. ¿Qué es? Eso es lo que hay hasta hoy, lo que habían definido y lo que ustedes supervisan, hay que decirlo también, son una comisión ad honorem. Ahora, ¿qué es lo que pretende el gobierno hacer con este indicador? Bueno, pretende simplemente hacer borrón y cuenta nueva y que sea el MIDIS quien defina este tablero de control, a pesar de que el MIDIS participa también en la comisión, ¿no? Y que sea el MIDIS quien establezca este tablero de control, y además proponen un índice sintético que mete todos estos 29 indicadores en una licuadora para sacar un número único. Lo que hay que decir también es de que lo que MIDIS propone, digamos, con este indicador sintético, es combinar varias dimensiones al mismo tiempo para el mismo hogar. El problema es que esto no se puede hacer en el estado actual del sistema estadístico porque, como usted bien dijo, varios de los indicadores provienen de distintas fuentes. Por ejemplo, en el caso de salud, de la anemia infantil, esto proviene de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Otros indicadores provienen de la Encuesta Nacional de Hogares, otros indicadores provienen de la Encuesta Nacional de Presupuestos por Resultados, de suerte que si quisiéramos combinar varias dimensiones al mismo tiempo para un mismo individuo, tendríamos que sacrificar algunas dimensiones que son esenciales, ¿no? Como por ejemplo salud infantil. Cuando este tema, pues ya lo sabemos, con el tema de la anemia y la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria, es un tema fundamental, no puede estar fuera de un indicador de pobreza multidimensional. Claro. A ver, ¿y ustedes cómo se enteran de que existe ese decreto supremo? Bueno, como este decreto supremo en realidad existe en términos de una proposición que fue sometida, el plan, digamos, hay un borrador, por así decirlo, del decreto supremo que fue transmitido al INEI, y en la última reunión de la Comisión Consultiva en la Pobreza, el jefe del INEI nos informó a todos los miembros de haber recibido esta propuesta de decreto supremo que contemplaba justamente la transferencia de la misión de medición de la pobreza multidimensional oficial del INEI hacia el MIDIS, ¿no? Dejando sin efecto el trabajo de la comisión, que fue encargada también expresamente por un decreto, y ese mismo decreto último que se ha propuesto derogaría esta misión que fue confiada a la comisión, ¿no? Ya, entonces veamos, Angie, por favor, el artículo y el artículo de gestión, el artículo que publicaron ustedes, en donde quiero que usted me explique esto que es resaltado en el artículo, doctor Herrera. El MIDIS se convertiría en juez y parte, elaborando los indicadores que evalúan su propio desempeño. Angie, por favor, pon el artículo de gestión. Ya, ahí es. No, el otro. Este es, ya vamos a hablar de él porque el doctor, ahí está, el sistema estadístico bajo amenaza. Es el artículo del que les hemos hablado, de estos dos doctores en economía, y entonces le quiero preguntar qué significa esto que usted dice, que ustedes dicen, el MIDIS se convertiría en juez y parte. Hoy el MIDIS no es el que dice la pobreza es esto, sino ustedes con esta comisión consultiva. ¿Qué significa que se vuelva juez y parte? Bueno, significa de que se pierde justamente la garantía de la autonomía política, técnica y de normativa
de la creación de un indicador que sirve para evaluar el desempeño de las políticas sociales en este caso. Y al transferírselo al MIDIS, el MIDIS tendría toda la latitud para construir un indicador a medida de sus resultados esperados, por así decirlo, ¿no? Claro. Y lo que hay que saber también, sí. No, siga, perdone. No, lo que quería decir es también que el INEI, por decreto supremo, también ha adherido a un código de buenas prácticas, que son las buenas prácticas internacionales que recomienda la OSDE, que es a lo cual el Perú también aspira a ser miembro, y también los estadísticos del INEI están protegidos por un código de ética del Instituto de Estadística Internacional, mientras que esto no ocurre en el caso del MIDIS, ¿no? Entonces, hay un riesgo muy alto de justamente manipulación eventual de cifras que puedan ser este o otro gobierno objeto de este indicador. Además que no obedece a un código de buenas prácticas el que la institución que lleva a cabo la política sea su propio evaluador, ¿no? Y además se necesita consensos a nivel más amplio, digamos, por un lado entre los técnicos, transparencia, y también se necesita que el indicador sea reconocido como tal, validado como tal, tanto por los expertos, pero también por la sociedad. Entonces, en relación con la información y lo que usted está planteando de la independencia, lo que hemos visto en las últimas semanas es, por un lado, la información que tuvimos de que el MIDIS escondió un informe sobre inseguridad alimentaria. Y por otro lado, que el gobierno, el propio ministro de Agricultura, se ha dedicado a desconocer la capacidad técnica y las conclusiones del informe de la FAO, que dice que el 51% de los peruanos están en inseguridad alimentaria. No da esos elementos, nos hacen creer que no hay una garantía de que el gobierno va a reconocer y va a hacer bien ese indicador. ¿Es así? Bueno, es esencial que un gobierno muestre transparencia en sus políticas públicas, en los resultados de las evaluaciones que se puedan hacer por encargo, por ejemplo, en este caso del MIDIS, que tiene aparentemente un informe de lo que he podido apreciar en los medios, un informe interno también que confirmaría los resultados de la FAO. Y bueno, es algo perfectamente entendible que sean esos resultados preocupantes, ¿no? Son preocupantes porque sabemos también ya que la anemia subió, que según el último informe del INEI en el primer semestre, también la desnutrición crónica también ha aumentado. Y creo que el gobierno, en lugar de ocultar esas cifras, ese informe, debería tomar conciencia inmediata de la urgencia de atender este problema tan serio como es la nutrición, porque sabemos que esto tiene efectos de largo plazo, en particular en los niños que son los más vulnerables frente a este problema. Entonces, no da garantías efectivamente de transparencia y eso es preocupante también en el contexto en que se transfieran la medición de los indicadores de multidimensionales de pobreza al MIDIS. Hace mucho tiempo que no se publican las actas del CIAS, ¿no? Que es digamos, la reunión interministerial coordinada por el MIDIS, en donde se reúnen los distintos sectores para reflexionar acerca de las políticas públicas. Estaba mirando el portal del MIDIS y creo que hace varios años, antes de este gobierno incluso, ya no se publican esas actas y creo que es importante para los ciudadanos, así como también acceder a este último informe sobre la inseguridad alimentaria, que también se normalicen, digamos, las transparencias. Yo quiero agregar también que en el INEI estas buenas prácticas de transparencia se han adoptado ya desde hace varios años, poniendo a disposición de todo el público investigadores la base de datos primaria, de datos colectados, los algoritmos, los indicadores, la misma declaración de la comisión consultiva, que no es una declaración, no son declaraciones digamos, complacientes, porque hay varias recomendaciones, hojas de rutas, en cierto modo señalamos las debilidades que todavía presenta y que pueden mejorarse y que son tarea futura. Entonces, eso creo que es un punto importante de diferencia entre el modo de funcionamiento, por un lado del INEI, por sus propias funciones y obligaciones, porque ha adherido a un código internacional de buenas prácticas de manera oficial mediante un decreto supremo, cosa que no ocurre en el caso de MIDIS, ¿no?
Claro, y ustedes ahí en el artículo además hacen un recorderis de este episodio que tuvimos cuando no se quería publicar el informe y que la presión pública hizo que, de la opinión pública hizo que tuvieran que publicar ese informe. Es que al gobierno no le gusta tener malas noticias, pero las genera. Bueno, es que también amplifica en cierto modo las malas noticias. Creo que una de las buenas prácticas de las recomendadas a nivel internacional es publicar la información de manera oportuna. Mientras más rápido tenga el alcance de la información del propio gobierno, pues podrá reaccionar de manera más pronta a la solución de los problemas. Creo que no es adecuado reportar, digamos, la publicación. Además, el INE tiene autonomía de gestión y imponerle un retardo de una publicación de un informe que ya fue concluido, pues no hace sino levantar sospechas acerca de las intenciones que habría detrás, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, doctor Herrera, muchas gracias por esta alerta. Vamos a estar pendientes y, bueno, ojalá entre en razón el gobierno y no le quite esas facultades al INEI, no nos quite a nosotros el derecho a saber la verdad. Feliz tarde, Ojalá. doctor Herrera. A ustedes igualmente. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Hasta pronto.